tierra sin socorro. Aquí vestimos bien aunque no tengamos ahorro. Aquí guiamos carros nuevos con el tanque empty. Y prietas que son rubias y están buenas más que plenty. Yo amo esta tierra pero sin ideas románticas. Aquí no aplican leyes de la física o la cuántica. Aquí usamos la Jordan para adornarnos los pies. Y ya que es en verano, vos tú sabes cómo es. Pero aquí huele a café donde quiera que hace brisa. Y yo prefiero un mofongo a cualquier torre de pizza. Y si vieran lo que algunos cargan en el pantalón, me hay que ir a Colorado. Bienvenido a otro programa de Haciendo Generación. Mi nombre es Enrique Toledo, director de Sociedad Sinergia. Hoy, nuevamente, tenemos el cuarto programa de este primer ciclo que hemos llamado, ¿no?, este nuevo programa. El tema de hoy vamos a tratar alternativas que han surgido en Puerto Rico, algunas alternativas que han surgido en Puerto Rico fuera de las lógicas del mercado, del lucro o de las lógicas burocratizadas del Estado. Aquí tenemos unos compañeros que tienen unas propuestas o que están elaborando o han estado trabajando en proyectos comunitarios o en proyectos sociales que pues hoy van a compartir su conocimiento y sus logros y sus dificultades en sobrellevar proyectos aquí en Puerto Rico. Conmigo se encuentran la compañera Marina Moscoso, Vanessa Uriarte y el compañero Roberto Thomas. Yo les voy a pedir a ustedes que ustedes mismos se presenten. Bienvenido, preséntese usted de allí de Playita. Sí, cómo no, gracias y saludos a todos los compañeros, ¿verdad? Agradecido de estar compartiendo con ustedes en este foro. Mi nombre es Bienvenido Maldonado Rodón, presido la Asociación Pro Desarrollo Social, Económico y Cultural de Playita Cortada, ADESEC-PC. Fue incorporada en el año 2005, ya tenemos 10 años y vamos para el año número 11 de incorporación. Nuestro proyecto está ubicado en la comunidad Playita Cortada del pueblo de Santa Isabel. Pues gracias, bienvenido. Roberto, dime. Mi nombre es Roberto Thomas, actualmente coordino la organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos, que es una estructura tipo sombrilla, por decirlo de alguna manera, que organiza distintas estructuras de base comunitarias del centro sureste de la isla, organizados pensados en la cuenca hidrográfica de la región centro-sureste. Además participo de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras y actualmente del colectivo en proceso de organización Jornada Se Acabaron las Promesas. Es chévere. Vanessa, dime tú. Pues mi nombre es Vanessa Uriarte, soy la portavoz y coordinadora educativa de Amigos del Mar, el Movimiento Ambiental Revolucionario, y pues trabajamos con diferentes iniciativas de rescate de espacios para la mejor sostenibilidad del medio ambiente y a la misma vez con empoderamiento comunitario con conciencia ambiental, y también vamos a las escuelas y visitamos otro tipo de sector para fomentar la conciencia ecológica en Puerto Rico. Marina, dime tú. Pues mi nombre es Marina Moscoso, soy vecina de Santurce, en el municipio de San Juan. Coordino el proyecto Casa Taft 169, que es un proyecto de ocupación en una propiedad que había permanecido 40 años abandonada. En general trabajamos temas de rehabilitación o de recuperación de propiedades abandonadas. También colaboro con un colectivo que es una organización sin fines de lucro de diseño de trabajo urbano que se llama La Maraña. Y pues un poco también la campaña Todos Somos Herederos, que fue una campaña que se organizó para promover cambios en política pública en relación a las propiedades abandonadas en Puerto Rico. Y por último, presento al amigo, compañero y colaborador, David, preséntate. Pues nada, mi nombre es David Carrasquillo, soy miembro de la Sociedad Sinergia. Trabajo en muchísimos colectivos fuera de lo normativo y dentro de lo normativo también. Así que nada, voy a tratar de colaborar lo más que pueda, ya que pues, las diferentes experiencias que tengo me permiten estar por lo menos viendo muchas de las alternativas y muchas de las iniciativas que se dan dentro y fuera de la normativa del Estado.
A propósito, David nos va, como es miembro de Sinergia, David va a estar, yo coordino la discusión y David nos va comentando precisamente por la experiencia que tiene trabajando afuera y dentro de la institucionalidad. Bueno, pues entonces yo voy a comenzar con la primera pregunta que les voy a hacer. Les digo a los compañeros que se pueden interrumpir de buena forma, ¿no? Mira, o sea, no es como que un diálogo estricto ni nada de esta cosa, es simplemente realmente como se desarrolla un diálogo puertorriqueño, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Dentro de la formalidad y el respeto, ¿no? La primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente: ¿cómo surgieron y en qué consisten sus proyectos o organizaciones comunales? Bienvenido, usted comienza, si quiere. Cómo no, muchas gracias. Nuestro proyecto surge acá en Playita Cortada, cuando nosotros nos dimos cuenta que el empleo había subido considerablemente en nuestra comunidad. También otros indicadores, embarazo precoz, deserción escolar, una serie de problemas que estaba enfrentando nuestra comunidad. Y aún con las llamadas propuestas que tenían algunas organizaciones, nosotros veíamos que realmente pues no pasaba nada y los resultados no se veían. Y optamos por la propia comunidad tratar de resolver esos problemas partiendo de iniciativas voluntarias, no necesariamente con propuestas económicas aprobadas. Y entonces pues ahí pues creamos la Asociación Pro Desarrollo Social, Económico y Cultural de Playita Cortada, con la idea también de convertirla en una incubadora en la que también los playicortadeños podrían desarrollar aquellas iniciativas que estuvieran relacionadas con algún desarrollo empresarial para entonces tratar de trabajar con el desempleo. Ahí fue lo primero que hicimos, o sea, identificar cuáles eran las necesidades que tenía la comunidad en comparación con otras comunidades o que no estaban igualmente localizadas o que no tenían las mismas posibilidades que teníamos nosotros, que somos una comunidad de costa a orillas del Mar Caribe. Y entonces pues tenemos muchos problemas distintos a los que tienen las demás comunidades. O sea que nosotros teníamos unos problemas muy particulares que teníamos que resolverlos nosotros mismos con iniciativas tomadas por la propia comunidad. Y ahí se nos ocurrió pues hacer lo que llamamos la autolegislación vecinal. Comenzamos nosotros a crear nuestras propias reglas de funcionamiento en la comunidad, que en cierta manera pues podían competir con las ordenanzas tradicionales que tienen los municipios. Nosotros lo primero que hicimos fue crear las reglas de funcionamiento en la comunidad. Luego entonces establecimos un punto, un centro donde todo miembro de la comunidad debía llevar una fotografía para nosotros conocer quiénes eran los componentes de la comunidad, 3.000 habitantes en ese entonces, aproximadamente 400 familias, 300 familias. Y ahí pues ellos ponían una fotografía y ahí fuimos levantando la autoestima, creamos la identidad y demás, ya preparándonos entonces para lo que habría de ser el proyecto de que Playita Cortada se iba a convertir en una comunidad con su propia identidad, una comunidad saludable, una comunidad de oye cosas que no necesariamente tuviera que responder del Estado. Dale, pues entonces alguno de ustedes que quiera, ¿en qué consisten los proyectos, ¿no? Pero el proyectito que chocan. Bueno, Amigos del Mar es una organización sin fines de lucro que cumple en 2 semanas 21 años de existencia. Nosotros nos hemos caracterizado, ¿verdad?, por realizar una serie de manifestaciones de denuncia de una manera un poco más artística, si se puede decir. Nuestro fundador es Tito Callar, pero esto surge con una preocupación genuina de una persona común y corriente que quería aportar algo a cómo se estaban llevando las malas prácticas ambientales a nivel isla y cómo nosotros no teníamos control de ninguna manera de cómo nos contaminaban. En aquel momento eran los buques con desechos radioactivos pasando por nuestras aguas y cruzando por nuestro Caribe, por nuestro mar, y poco a poco, ¿verdad?, se fueron dando otras dinámicas. Luego la NASA, estuvimos en Vega Baja cuando la NASA estaba tratando de experimentar con unos químicos que lanzaban a la ionosfera.
y también se logró parar ese proyecto con la participación comunitaria, pero siempre hemos llevado la denuncia un poquito más allá, estiramos la línea, no nos quedamos en la manifestación simbólica o pacífica, tratamos de ir un poco más allá y hacer el llamado, ¿verdad?, un poco más alto. Estuvimos en Vieques, fundamos el primer campamento de desobediencia en Vieques y hace 11 años llegamos a Isla Verde y fundamos un campamento para proteger las últimas 5 cuerdas que quedaban en el litoral costero metropolitano sin ningún tipo de edificación alguna. Las 5 cuerdas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico y habían sido regaladas o alquiladas al Hotel Coyon Marriott para expandirse y privarle al pueblo de utilizar sus recursos, y por 11 años hemos estado ahí y estaremos hasta que se devuelva el espacio al pueblo como tiene que ser. Marina. Pues yo debo representar la organización más joven de todas las que están representadas aquí. El origen de Casa TAF 169 es, digamos, muy, no sé, muy orgánico y muy como, realmente fue poco pretencioso, o sea, no nos organizamos a partir de una meta que no fuera que teníamos que convivir con esta propiedad donde constantemente se depositaban restos de construcción, basura, caca de perro, que se utilizaba para entrar a robar a propiedades de algunos de los vecinos. Así es que fue simplemente la intención de, a través de limpiar este espacio y sembrar este espacio, tratar de evitar que siguiera siendo un dolor de cabeza para quienes teníamos que convivir alrededor de él. Y habíamos hecho como pequeños intentos más discretos de sacar esa propiedad de su condición de estorbo público, pero eso no había sido efectivo, no se traducía, ¿verdad? No teníamos un efecto a largo plazo, hasta que decidimos sembrar una de las vecinas de la calle Taft, donde está ubicado el proyecto. Su nombre es Paula Muñiz, decidió sembrar un huerto. Y entonces el huerto sí generó unas dinámicas interesantes porque, entre otras cosas, nos hizo estar mucho más conscientes de que no teníamos un espacio que nos obligaba a conocernos y a interactuar y a intercambiar cuáles eran nuestras preocupaciones, más allá ¿verdad? de la misma casa que había estado abandonada. Y entonces llevar a cabo, ¿verdad?, de manera simultánea toda esta investigación de por qué esta propiedad estaba en esa situación y entonces entender, ¿verdad?, a qué nos enfrentábamos, porque nos parecía, de primera instancia nos parecía como lo más lógico, que si una propiedad estaba en condición de estorbo público y los propios vecinos querían rehabilitarla para tener un centro cívico, en este caso, pues pensábamos que los mecanismos del Estado iban a ser muy fáciles, ¿verdad?, para que la comunidad se pudiera organizar y pudiera sacar a la propiedad de su condición de estorbo público. Y al entender toda la madeja, ¿verdad?, que hay relacionada a las propiedades en condición de estorbo público y por qué hay tantas en Puerto Rico y por qué es un problema tan grande, pues entonces sí le dimos forma al proyecto y empezamos a rehabilitar la casa, declarándonos abiertamente ocupas y una cosa... ¿A qué te refieres con ocupas? Pues que intervenimos la propiedad sin tener la titularidad de la propiedad, ¿verdad? Aún sin tener, digamos, un derecho propietario sobre la propiedad, entramos en la propiedad y empezamos a rehabilitarla, pero de una manera que simultáneamente denunciábamos el problema de abandono. Y eso me parece que fue muy importante porque fue una decisión consciente, por ejemplo, no pintar la casa de una manera que se invisibilizara el problema, sino todo lo contrario. Así que fue como un proceso. Y bueno, ya tenemos más de 3 años de trabajo, así es que hemos ido, pues, ¿verdad?, montando este muñeco sobre la práctica, sobre lo que tiene que ver con el rescate de las propiedades sin titulares vivos ni herederos en Puerto Rico. ¿Y Roberto?
Pues de lo más que yo hablaría sería de la iniciativa de co-desarrollo de Valle de Jobos, aunque planteé que estaba en otras iniciativas. Si hay interés sobre ellas también podríamos dialogar, pero lo más que la que más podría abundar con respecto al tema que nos toca hoy es sobre Idebajo. Idebajo, aunque formalmente se funda en el 2010 como sin fines de lucro incorporada, realmente es el resultado de décadas de procesos de lucha y de desarrollo organizativo en esa región, que comprende inicialmente Salinas y Guayama, y luego entonces pues va expandiéndose en sus relaciones de alianzas y de desarrollo de estructuras más amplias regionales, desde Caguas hasta Arroyo, en todo eso. Salinas y Guayama particularmente, históricamente habían servido como un poco un zafacón nacional. Casi todo el sur, pero a veces se concentran más en unos espacios que otros. ¿A qué te refieres como que el zafacón? Que mucha de la actividad económica más dañina en términos ambientales y de salud se concentraba allí. Allí tú tenías varias, además de la concentración de tierra, tú tenías varias de las centrales azucareras de la región, particularmente la de Aguirre, que aunque tenía su poblado, como le llaman el Company Town en Salinas, en lo que se conoce como el barrio Aguirre, la extensión territorial iba desde Arroyo hasta casi Ponce a veces, porque ellos siguieron adquiriendo tierras para seguir sembrando caña, aunque la central como tal, donde se daba el proceso, se procesaba la caña, estaba en Salinas, en el poblado Aguirre. Eso, además de concentrar un montón de riqueza y en pocas manos, y mantener una cantidad de gente en ese proceso, ¿verdad?, laboral de explotación, también tuvo sus efectos ambientales, porque mucha de la cachaza, todo los residuos del proceso de generación de azúcar se tiraba al agua. Por ejemplo, en Las Mareas, una de las comunidades más pobres que tenemos en Salinas, hay parte de uno de los espacios de agua alrededor dentro del manglar, se conoce como el Mar Negro. El agua no es que esté sucia, no es que todo ese bagazo se fue asentando en el fondo del agua y no refleja la luz, además de procesos biológicos, ¿no?, que se dan en los manglares. Todo eso se fue dando, pero a la misma vez se fue además poniendo buena parte de la carga de generación de energía con este nuevo proyecto de industrialización en esa región. La planta de generación de energía, que realmente no es una termoeléctrica, porque ahí es un complejo de generatriz. Hay dos plantas de generación a través del sistema de termoeléctrica, y hay una planta de ciclo combinado que podría quemar gas además de petróleo. Se puso en el 76, si no me equivoco. Luego de una lucha que dieron estos grupos que ahora componen Idebajo para evitar que se pusiera una termonuclear allí, porque ese era el plan inicial. Así que tú tienes ahora mismo, en estos momentos, con toda esa acumulación también que se ha dado, la termoeléctrica, la planta de generación a través de carbón en Guayama, en Puente Jobo, pero que cuando los vientos caen a estas comunidades de Aguirre y de Las Mareas, tienes 4 semilleras transgénicas ocupando un montón de terrenos agrícolas y consumiendo mucho del agua de la región, que se da a partir de extracción del agua por acuíferos subterráneos, porque allí no hay grandes ríos en esa región. Tienes 4 farmacéuticas, un desastre que dejó la Philip allí en los 70 en lo que eran Las Mareas de Guayama. Esa era petroquímica, la petroquímica, que todavía tiene un superfondo con dinero que se supone que se esté usando para limpiar allí por el desastre que dejó. Explosiones que se han dado de otras farmacéuticas, etcétera, etcétera. Sí, es el zafacón. Es el zafacón. Quedó claro que es el zafacón. y entonces, pues, en algún momento se le conocía, y yo creo que todavía, como la ruta del hambre. Allí, Salinas ahora mismo, el porcentaje de desempleo fluctúa entre 25 y 29.1. El porcentaje, según los parámetros federales, está entre 55 y 60%.
un montón de madres solteras en condiciones de pobreza, ¿no? Así que toda esa fue más o menos el contexto que hizo que mucha gente empezara a decir, bueno, aquí hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Y buena parte de la organización se daba a partir de estas dinámicas de tratar de evitar mayor injusticia ambiental. Ahí surge lo que se llamó como el Comité de Diálogo Ambiental, que empezó a pelear con toda esta cosa de la termonuclear y cuando se trata de pelear con la termoeléctrica, pues se empiezan a generar procesos de organización en las comunidades con respecto a que por lo menos contraten a gente de las comunidades aledañas, etcétera, etcétera. Y cuando cierra la central azucarera, del 89 al 90, algunos de esos grupos empiezan a plantear, bueno, ya es hora de que el desarrollo de Salinas se dé a partir de la gente y para la gente, un proceso de desarrollo endógeno. Así que eso fue generando varios proyectos como lo fue la escuela La Rosada, que fue una escuela que se fundó a partir de estos comités Playa Playita para el desarrollo de Salinas y pescadores. Era una escuela que ellos tomaron un espacio, se hicieron algunos acuerdos con el Departamento de Educación y el currículo era para desarrollar y fortalecer el conocimiento de prácticas como la pesca, etcétera, etcétera, que es una práctica bastante fuerte y tradicional en la región, porque cuando se acababa el ciclo de la caña, en el tiempo muerto, lo que le llamaban allí el invernazo, pues la gente tenía que tirarse al agua a buscarse la comida, porque lo que volvía a darse la próxima zafra, pues desde que tú vivías, ¿no? La gente se tiraba al agua y la pesca se convirtió en una práctica bien común en esa región a partir de esas condiciones del invernazo. Sí. Así que toda esa tradición de lucha a partir de un reclamo de justicia social, de justicia ambiental, etcétera, etcétera, empieza a plantearse conscientemente la necesidad de que el desarrollo y los proyectos económicos y sociales y culturales estuviesen en manos de la gente y no siguieran en manos de una central azucarera, de unas farmacéuticas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y de ahí surge entonces, y debajo como un proyecto que busca generar un desarrollo endógeno a partir de unas prácticas democráticas participativas y de un proyecto de generar autonomía política a través de la práctica de autogestión. Vamos a seguir a la próxima pregunta. Les pregunto, ¿ustedes tienen algo que comentarse entre ustedes? Sí, a mí me gustaría hacer unas observaciones puntuales. Que estas organizaciones pues tienen unas características bien definidas en cuanto a los factores de tiempo y espacio, que en términos de espacio es una escala local, es una escala que no es que trascienda, sino que cambia lo que normalmente las organizaciones de justicia social se perfilan. Por ejemplo, siempre se ven estas organizaciones como estas organizaciones que están viendo el macro y que van cambiando de lucha dependiendo del contexto. Sin embargo, en estas organizaciones sí se reconoce que el tiempo que conlleva eso pues otro. O sea, no es el tiempo y el esfuerzo que conlleva, no es una que te permita hacer eso. Es una que tú tienes que atender un problema en particular de una forma particular. O sea, que no puede ser como ad hoc y que tú simplemente eres el salvador de todo el mundo, sin ubicarte, sin poner el pie firme en un lugar en particular. Y estas organizaciones pues reconocen que esos ciclos pues son distintos, que esos ciclos pues no son el ciclo del año fiscal, no son el ciclo de los 4 años eleccionarios, y que al final pues tiene que ser, como estaba mencionando Roberto ahora mismo, algo grassroots, algo que venga de la misma gente, para que exista ese vínculo con el espacio y con el esfuerzo que conlleva pues hacer ese tipo de movimiento de gente. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene algún comentario que se quieren hacer entre ustedes? No, quizás enfatizar en lo que dice David, que yo creo que es algo interesante, porque estoy segura que todos nosotros pasamos por la academia en algún momento, ¿no? En el caso del tipo de proyectos que ahora nos motiva, ¿verdad? Y que nos mueve, casi el problema te escoge a ti. No es que tú
defines el problema y entonces dices cómo metodológicamente vas a trabajarlo, sino que se invierte un poco eso porque tú tienes que empezar por resolver algo que realmente te está afectando tu calidad de vida y la calidad de vida de la gente que está alrededor tuyo. Eso está muy interesante. Voy a continuar. Sí, yo creo que un poco pues abundando en eso o recalcando, yo creo que es local porque precisamente los problemas son locales, tú sabes, esta ficción de la cosa nacional hasta cierto punto a veces invisibiliza las diferencias que se dan entre clases, entre sectores y entre espacios geográficos, con concentraciones demográficas particulares, etcétera, que tienen unas cosas bien específicas que resolver, porque históricamente se han acumulado unas cosas. Por ejemplo, lo que decía en Salinas, esa acumulación de injusticia ambiental y de salud no se da necesariamente en el área metropolitana, por lo menos no con esas características. Pues hay un problema ahí local que tiene unas características específicas que hay que resolver y me parece que entonces hay un asunto que también más a largo plazo se está tocando hasta cierto punto, que me parece que incluso los grupos indígenas en otros espacios del mundo lo están tocando, que es la cosa de la soberanía sobre el territorio. Yo creo que es hora también de que empecemos a hablar de cómo las comunidades, además de esa autonomía más metafísica bueno, vamos a generar nuestros proyectos y nuestras cosas para poder definir cómo vamos a estar viviendo, cómo somos capaces de definir cosas concretas en nuestro territorio, más definido en términos locales, porque yo debo poder tomar decisiones sobre si tú me vas a poner una termonuclear al lado de mi casa, o si tú me vas a poner 4 semilleras que se chupen todo el agua que se supone que me pueda tomar yo y mis hijos, ¿no? Así que un poco yo creo que va por ahí la cosa. Pues sigo. La segunda pregunta ya más o menos la contestó Roberto. ¿Cuáles eran las condiciones que activaron sus iniciativas sociales? Más o menos todo el mundo ya la respondió, pero voy específicamente. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cuáles eran los problemas? Más o menos me han dicho algo. Quisiera escuchar más a Bienvenido. Otras preguntitas referente a eso. ¿Cuál fue el punto o el suceso que hizo intolerante continuar? O sea, ya, llegamos hasta aquí. ¿Qué necesidad no estaba satisfecha? En particular con Bienvenido, quisiera escuchar, ¿no? Un problema que ellos tenían era una falta de identidad como comunidad. Eso era un problema. En el caso de allí de Playita. Cuéntame, Bienvenido, ¿cuál específicamente ese tipo de problemas que tenían, que ya me mencionaste que era el problema de falta de trabajo, deserción, pero específicamente habían unos problemas de organización? ¿Cuáles eran esos? Bienvenido. Sí, luego que identificamos los problemas sociales que teníamos, trabajamos entonces con el factor identidad. Ajá, ¿cómo fue eso? ¿Cuál fue? Nos dimos cuenta, ¿me oye bien? Sí, perfectamente. Ok, nos dimos cuenta entonces que la comunidad había unos problemas que teníamos que trabajar con ellos también directamente, aparte con los que ya habíamos comenzado. Y nos percatamos que había una antigua escuela, la segunda unidad Playita Cortada, que había sido abandonada en el año 1985. 5 cuerdas de terreno que se habían convertido en centro de acopio de toda acción delictiva. Empezamos entonces a tratar de resolver ese problema con la escuela para que se hiciera algo en esas facilidades. El resultado fue que nos enviaron un proyecto que llaman de la policía montada y convirtieron entonces los salones en corrales de caballo. Esto se convirtió aquí en un establo de corrales de caballo del programa de FURA de la policía. Vale. Y entonces el problema se nos complicó, porque aquí los caballos se enfermaban, aquí los curaban, aquí pasaba todo tipo de cosas y el hedor era increíble para la comunidad. Y entonces nos levantamos por segunda ocasión y solicitamos el remedio fue peor que la enfermedad, y abogamos porque se fuera entonces la solución que nos había dado el sistema.
Y cuando entonces ellos salen, ya nosotros debidamente organizados, ya se había aprobado la ley 1 de las comunidades especiales, y entonces ahí nos amparamos para entrar nosotros y empoderarnos o apoderarnos de estas 5 cuerdas de las facilidades donde estamos ahora. O sea, ahí entonces pues ya la base que teníamos antes de lo que era la autolegislación vecinal relacionado con la identificación de los problemas, entonces ya luego nos empoderamos de las 5 cuerdas de terreno, que es donde estamos ahora, y las facilidades lo que tenía era pues prácticamente eran cantos de cemento nada más, porque en ese tiempo se habían llevado las puertas, las ventanas, todo, prácticamente eran unas ruinas lo que nosotros adquirimos, pero de todas maneras con el reto de seguir entonces echando la comunidad para adelante. Y ahí entonces fue cuando decidimos comenzar como una corporación propiedad de trabajadores. Tú me avisas cuando me detengo. No, dale, que estás explicando el problema. Que estás explicando el problema, dale. Ok, el detalle es que la definición de corporación propiedad de trabajadores es la siguiente. Es un gremio de personas con un fin común, casi cooperativista, operando sobre un mismo piso, bajo un mismo techo. Y entonces eso era lo que conllevaba entonces, obviamente, los beneficios o los atributos o las ventajas de incorporarnos como corporación propiedad de trabajadores. Pero ¿qué pasa? En el uso aquí de las facilidades, como estos eran salones que estaban separados, pues entonces no cualificaba conforme a la definición sobre un piso bajo un techo. Y resulta ser que los microempresarios que nos iniciamos entonces como corporación de trabajadores, después pues prácticamente teníamos que tener nuestro propio permiso de uso, nuestro propio luz, nuestra propia agua, nuestra propia etcétera, porque no aplicaba el permiso de uso para una sola operación de 20 microempresarios. Ya, realmente ahí pues tuvimos el primer problema, que no se entendió lo que era el propósito de la comunidad, que por lo menos existiera una excepción en cuanto era la definición de propiedad de trabajadores. Ahí nos fuimos con las multas correspondientes y toda esa cosa, realmente, ¿verdad?, peleando un poquito con el sistema, hasta que realmente nos dimos cuenta que no podíamos lograr la incubadora a través de una corporación propiedad de trabajadores y que teníamos que buscar entonces alternativas. Y dimos de baja la corporación propiedad de trabajadores y creamos entonces lo que ahora es la Asociación Pro Desarrollo Social, Económico y Cultural de Playita Cortada, y ya entonces con un enfoque distinto de lo que era la corporación propiedad de trabajadores, pero que cada persona que venía aquí pues tenía la responsabilidad de traernos su ensueño, su idea, su plan estratégico, la idea que tenía de negocio, y nosotros le decíamos, cualquier de esos salones tú lo puedes preparar y poner tu negocio. Al mismo tiempo que la persona realizaba entonces por el negocio, nosotros estábamos entonces adecuando las facilidades, ¿ves? Ya estábamos en el proceso de restauración de ellas, porque la persona que venía con su ensueño, pues entonces tenía que empezar a trabajar con la reconstrucción. Y ahí fuimos creando el modelo económico que tenemos hasta este momento, que nosotros llamamos una economía de los pobres, donde no parte necesariamente del dólar como instrumento de pago, sino que hacemos, hacemos mil cosas, y eso lo vamos a decir más adelante. Exacto, entonces, vamos a dejarlo ahí porque pues, en un momento eso lo quiero coger, que lo hables nada más de eso. Yo sí quiero, bienvenido, yo sí quiero por lo menos dejar sobre la mesa que pudieses abundar sobre la transición que hubo entre desarrollar un banco comunitario que atendiera necesidades económicas de la comunidad a lo que están haciendo ahora con respecto al tema del proyecto económico actual. Ok, el problema cuando nosotros comenzamos, obviamente todavía no teníamos la filosofía que tenemos actualmente, que es la de no dinero, no propuestas, no ayuda gubernamental, sino valernos los playicortadeños por nosotros mismos. Pero en el comienzo, como estábamos entonces un poquito relacionados con la comunidad especial, ya nosotros teníamos la idea de establecer el banco comunitario en la comunidad.
Entonces nos llevaron a que hiciéramos una propuesta con el Departamento de la Familia y nos aprobaron los primeros fonditos para el banquito comunitario. Y ahí pues muchos de los microempresarios hicieron sus prestavitos para poner sus empresas aquí en el proyecto. Además que aquí no se le corta el agua ni la luz a nadie, o sea, realmente porque hay la opción de que puedan pagar el agua y la luz con lo máximo que nosotros prestamos o lo mínimo que es $100, pero por lo menos ese chequecito que llega a la Autoridad de Energía Eléctrica o lo llega a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, por lo menos evita que le corten a un pellicorta de niño el agua en un momento dado, y si les da oportunidad de ellos entonces hacer otras gestiones. O sea, el banco comunitario generalmente, o sea, realmente, aunque fue idea nuestra, los primeros fondos vinieron en coordinación con ¿cómo se llama? La comunidad especial. Cuando se acaban los fondos de la comunidad especial es que nosotros seguimos por nuestra propia cuenta con el banco. Ahora, cambiamos el modelo. Todavía no me hable del modelo. Del banquito, que ya no necesariamente trabaja necesariamente con dólares, pues nosotros creamos un sistema que se llama Vale por Cash. Significa que una persona que me da aquí 4 o 5 horas de trabajo, yo se la cuantifico en Vale por Cash y puede comprar en cualquiera de nuestras tienditas con el Vale por Cash que nosotros le otorgamos aquí en el proyecto. Párelo ahí, porque se me está adelantando y lo que quiero es, porque esa experiencia comunitaria la quiero específicamente que usted me la hable ahorita completo. Ok, tuvimos este problema, Okay. Esta es la solución. Ya me está hablando de la solución, pero voy más en detalle con eso. Párelo ahí. Voy a hacer la misma pregunta a los demás, que yo creo que más o menos ya abordaron un poco el asunto, sobre específicamente el punto de inflexión en el cual ustedes llegaron, mire, ya esto no más. Más o menos me lo señalaron en el caso de la Casa Taft. Allí simplemente era también el zafacón del lugar y el sitio donde se orquestaba, donde comenzaba la planificación del delito, vamos a ponerlo así, para exagerarlo. Eso definitivamente fue el momento de inflexión. O sea, cuando el momento de inflexión es cuando tú decides ya que no solo vas a hacer algo cosmético, sino que realmente vas a ocupar. Pero es interesante porque en ese momento estaban pasando otras cosas. Por ejemplo, había habido un cambio. Habíamos pasado la última campaña electoral y ya el anterior incumbente en el municipio de San Juan había anunciado que iba a desarrollar con bombas y platillos un Downtown Boulevard Condado en la calle Loíza. Y entonces, eso por darte solo un ejemplo. Habían otros proyectos de ocupación, empezaron a surgir otras iniciativas, digamos, de base comunitaria en el mismo sector, que también recuperaban otros espacios que habían estado desatendidos. Entonces, tampoco estas cosas surgen en el vacío, o sea, evidentemente estaban pasando otras cosas y éramos como de alguna manera también con el cambio de administración en San Juan y ese primer discurso sobre la autogestión y una serie de cosas ayudó a reforzar la noción de que si nosotros ocupábamos íbamos a lograr llamar la atención de la municipalidad, en este caso, y probablemente del Estado, porque en última instancia todo el mundo piensa que estamos haciendo un acto ilegal. Así es que... Pero fue una combinación de factores, porque por un lado nuestra necesidad de salir del estorbo público, pero por otro lado reconocer que se podían dar unos procesos de gentrificación en el barrio, que el barrio tenía unas necesidades que no estaban cubiertas. Explícame qué es gentrificación. Bueno, la línea tradicional, eso es un término que viene de Inglaterra y supone pues que hay una elitización, ¿verdad?, en español, y que genera, ¿verdad?, las fuerzas del mercado inmobiliario sin control, generan un desplazamiento de las comunidades que tradicionalmente han ocupado unos espacios y se sustituyen por comunidades con mayor poder adquisitivo.
espacios, ¿verdad? Comunidades más pobres y se sustituyen. O sea que por... también ustedes respondieron a esa intención de moverlo con el bulevar de... Empieza a surgir el miedo porque están pasando otras cosas que vinculadas a la actividad comercial que se da a lo largo de la calle Loíza, y nosotros somos una comunidad, la comunidad de Machuchal, donde está ubicado el proyecto. Es una situación geográfica particular porque es como el jamón del sándwich. Nosotros estamos entre el condado, que probablemente es uno de los vecindarios, ¿verdad? de más caché. Con mayor real, ¿verdad? Donde se ubican, ¿verdad? Socioeconómicamente, ¿verdad? Es uno de los barrios donde están las personas con mayor poder adquisitivo. Tenemos una comunidad al norte, que es la comunidad de Ocean Park, que también es una comunidad con mayor poder adquisitivo, pero que también por eso se han generado unas dinámicas en el territorio interesantes porque se han cerrado y han limitado el acceso a la playa. Y por otro lado tenemos el residencial público más grande de Puerto Rico, del otro lado, que es el residencial Luis Llorens Torres. Pero estamos hablando de este sector que en su origen fue uno de los primeros centros urbanos de origen cimarrón en San Juan, sí, también. Cuando se llamaba Cangrejo. Cuando se llamaba, bueno, Cangrejo un poco, pero Machuchal viene de asentamientos de machos, de negros machos, libertos, y era el camino hacia Loíza. O sea, fue una comunidad que se desarrolló alrededor de eso, y una de las cosas que gracias al trabajo que hemos hecho pues hemos ido recuperando es que en la toponimia del lugar eso se refleja. La escuela pública del lugar es la Pedro G. Goico, fue un gran abolicionista, varias de las calles del barrio llevan nombres de abolicionistas, y claro, mientras tú te vas acercando hacia el este, pues aumenta la población negra, todo eso, el barrio mismo te empieza a hablar de esa historia de ocupación negra en el sector vinculado al tránsito hacia Loíza, que era el gran, ¿verdad? El gran asentamiento negro en Puerto Rico. Así que nada, se estaban dando otros procesos, habíamos reconocido otras necesidades. Es un barrio que, por ejemplo, no tiene ningún espacio público y la comunidad no tenía en aquel momento ni siquiera dónde reunirse. Porque ustedes que llevan más tiempo, ¿verdad?, trabajando en organización comunitaria y todo, la realidad es que si tú no cuentas con espacios, es muy difícil que tú puedas organizar. El cambio necesita espacio desde donde gestarse. Y nosotros en aquella comunidad ni siquiera teníamos la infraestructura, digamos, por no había ni siquiera una organización. O sea que si venía el municipio a decirnos que ustedes quieren hacer aquí, ni siquiera había una organización a donde el municipio podía ir a decirle que ustedes quieren hacer aquí. Y ese era uno de los problemas que habíamos identificado, porque la gente decía que las organizaciones, de parte del municipio se decía que se había consultado a la comunidad, pero cuando tú ibas a buscar la organización comunitaria no aparecía. Entonces, al final no fue solo ocupar porque tenemos un problema de basura o de uso de drogas, o como dijo Bienvenido, como el acopio de actividades delictivas. Al final no era solo eso, sino poder dar respuesta a una serie de problemas más amplios. Sí, problemas de toda la región de Santurce, ¿no? Nunca fue el proyecto puntual, sino fue la excusa como trabajar este espacio para poder atender el proyecto comunitario más amplio. ¿Y Vanessa? Pues en nuestro caso, ¿verdad?, que en el caso de Isla Verde, Playas para el Pueblo, que llevamos 11 años allí, cuando nosotros, Amigos del Mar, decide hacer esta manifestación y quedarnos en el espacio y ocuparlo, es porque ya habían deforestado todas las 5 cuerdas. Nadie sabía que este contrato existía porque esa playa no pasaba nada, era parte del balneario, pero estaba allí. Y allí, a diferencia de en otros espacios, no hay una comunidad física, porque nuestros vecinos inmediatos es el Hotel Marriott y los otros es el balneario, y detrás tenemos el aeropuerto. Así que no había una comunidad que estuviese al tanto o alerta de que habían unos movimientos, y no es hasta que se deforesta todo el área y empiezan a rellenar la arena, porque esto no es un lugar para construir, esto es un espacio de playa. Es que los ambientalistas alzan su voz, ¿verdad? Y nos llaman, nos convocan con Wanda Colón y otras organizaciones, nos convocan y nosotros llegamos allí, hacemos una manifestación enorme, ven sobre 300 personas, y al otro día
gerente del hotel dice, no importa, esta manifestación, esto fue domingo, miércoles esto va a estar lleno de brea. Y Amigos del Mar decidió que no, que eso no iba a ser así. Y entramos y colocamos una caseta y poco a poco fueron llegando otras organizaciones, otros grupos, vecinos del área de Isla Verde, que tampoco es una comunidad que no tiene espacio de reunión, que pues no tiene las características con las que nosotros tendemos a trabajar, pero sigue siendo una comunidad y que también tiene que atender unas necesidades. Y pues se preocuparon por lo que estaba pasando y empezaron a llegar los vecinos, empezaron a llegar los estudiantes, otras organizaciones ambientales, y se forma una coalición de la que Amigos del Mar fue parte mucho tiempo y aún permanecemos, ¿verdad?, en el espacio. Y se gesta todo esto, pero en ese momento no se sabía qué se quería hacer. Se quería que se devolviera al pueblo, pero no había nada. Y poco a poco empezamos a sembrar y hoy tenemos un bosque enorme, se hacen recorridos, se dan talleres, hay huertos y la gente usa el espacio, que es lo más importante. Es la única playa pública real que no tienes que pagar nada para ir. Y las cientos y cientos de personas que van al espacio, que tal vez no se involucran en el movimiento per se, pero se apropian de la playa, la hacen suya y la cuidan. Nosotros implantamos programas de reciclaje y poco a poco la gente se ha ido educando. Es la única playa donde pueden haber actividades como la Noche de San Juan o un 4 de julio y la playa queda limpia. Entonces ya no es porque nosotros estamos todo el tiempo recogiendo la basura, es porque la gente que va al espacio se ha apoderado de él y lo respeta y lo cuida también, aun cuando no participan tan activamente tal vez de la organización del espacio, pero no es hasta hace 2 años o 3 años atrás que con la misma transformación del espacio decidimos que había que llevarlo a otros niveles porque el asunto legal en el tribunal no se resolvía de ninguna manera y no iba a ser favorable para nosotros, así que nos sentamos y redactamos toda una propuesta para que se devolviera nuevamente, ¿verdad? Primera condición, se devuelva al pueblo, pero que se desarrollara allí una reserva. Se había logrado que el arrecife que está al frente se declarara reserva natural, pero es una reserva que no tiene un centro de visitantes y que no tiene ninguna conexión con la playa que tiene al frente. Marina hablaba ahorita de cómo allá en Ocean Park y Condado todas las playas están cerradas, todas están privatizadas. Y ese pedacito de pulmón que ahora hay podrían venir a mitigar todo ese daño ambiental que hay de alguna manera aportando un granito de arena, pero la única forma es protegerlo. Así que la propuesta es que se anexe a la reserva marina y se convierta en un centro para que los residentes de Isla Verde tengan un espacio de reunión, un espacio de comunidad per se, pero que también sirva de centro educativo, que reciba visitantes, que se promueva la economía, porque sí, qué bonito que los turistas vengan y tengan una reserva al lado. Tal vez no necesariamente tenemos que ver que el desarrollo tiene que ser construir o revitalizar de estas maneras que a veces son bien dañinas. Tal vez debemos dejar el espacio de forma natural. Y se han logrado unas cosas bien bonitas y cada día que pasa hay más gente involucrada de diferentes ámbitos trabajando para esto y... Porque ahorita vas a hacer una pregunta aquí. No, estamos un poquito atrasados, pero estamos moviéndonos. David, si tú tienes algo para comentar. Sí, pues me gustaría señalar cositas también. O sea, muchas veces, a pesar de que lo vemos de escala local, que es el crisol correcto para verlo, al mismo tiempo lo que estamos haciendo es mitigando o luchando en contra de decisiones nacionales, mundiales. Entonces, estas excusas para trabajar, un proyectito, pero en realidad que esconde atrás un montón de contenido político, social, económico, denso, pues siempre tú puedes ver como un proyecto que quizás el label es una cosa, lo que produjo eso, pues son unos intereses bien particulares que no son locales. Por ejemplo, cuando estamos hablando del caso de Marina, que son todos estos espacios abandonados, que mayormente salen de todo este ideario que produjo la misma crisis del 2008 de la burbuja inmobiliaria, o sea, los procesos de endeudamiento, las aspiraciones que la modernidad te pide, o sea, que compra la casa. Sí, porque te iba a decir a qué te refieres con modernidad, que la modernidad te pide, como expectativa, como...
Correcto. Yo voy a ayudarte un poco ahí con un pequeño ejemplo que ha sido parte de todo nuestro proceso. Cuando en 1952 se redactó el borrador de la Constitución del Estado Libre Asociado, se incorporó, se había aprobado recientemente la Carta de Derechos Humanos Internacional, y ese borrador incluía un derecho a la salud pública. Ese derecho se excluyó. Sí, los derechos colectivos de la Constitución. Y obviamente el derecho a la propiedad privada, que es un poco por donde va David, pues se mantuvo, un poco por adopción, ¿verdad?, de la Constitución norteamericana. Entonces, en las últimas décadas eso es lo que se ha reforzado desde el Estado. El sueño de la casita, que tú eres propietario, e incluso que la aspiración debe ser hipotecarte. Y tener una propiedad. Y eso es una de las cosas que yo creo que ahora deberíamos empezar, estamos intentando empezar a cuestionar, porque en última instancia cuando hablamos de propiedades abandonadas, cuando hablamos de escuelas abandonadas, cuando hablamos de playas, de espacios naturales o sin edificar abandonados, estamos atendiendo un tema de salud pública, de educación pública, un montón de cosas que están absolutamente, se han relegado. Son muchísimos temas los que están envueltos ahí. O sea, en el tema de cuando ocupan los terrenos de la Marina está el tema del colonialismo, cuando van a la costa está la hiperconstrucción del espacio costero, que está también el asunto del cambio climático. Cuando estamos hablando del zafacón de Puerto Rico, estamos hablando de industrialización, que siempre pues hay un interés particular, mayormente que se manifiesta a través de excedentes de capital o la financiarización del capital en el caso de los bienes inmobiliarios, y se forma esta lucha nosotros en la planificación le llamamos a veces el not in my backyard, not in my backyard, no en mi patio. Sí, tíralo a Salinas, no en San Juan. Y entonces se vuelve claro, se vuelve totalmente evidente cuando vemos estas luchas, quién es el que está en poder, porque el patio que se ve afectado siempre tiene el mismo rostro, siempre tiene las mismas características que no son aquellos que se benefician de ese orden mundial. Yo voy a hacer esta pregunta que es importante. Luego voy a brincar un par de preguntas aquí porque han contestado y han ido contestando varias cosas, pero esta pregunta es importante. No puede pasar desapercibida. ¿Cómo se establecieron relaciones de confianza entre los miembros de los proyectos de la comunidad? O sea, estamos habiendo en el proceso de industrialización de Puerto Rico, pues una característica, que esto no solamente es de Puerto Rico, sino del mundo entero, que las relaciones sociales se van debilitando. O sea, el individualismo, la competencia, el consumismo como un proceso de identidad individual. Yo tengo esto y en la medida en que yo tengo esto, yo voy configurando una identidad, ¿no? Estamos hablando de comunidades o de proyectos que surgen como consecuencia de ese proceso en el cual se van debilitando las relaciones sociales, ¿no? Se van debilitando. En el caso de Playita allí, pues el desempleo debilita una familia, la deserción debilita también la familia, porque pues el muchacho empieza a hacer otras cosas que, bueno, a lo mejor cosas positivas, ¿no? No voy a decir que no, porque la escuela a veces es más negativo que positivo, pero que se va debilitando eso. ¿Cómo fueron específicamente, o cómo ha sido, porque supongo que en el caso de Playita está adelantado, pero en el caso de ustedes, y en el caso de ustedes también me lo indican, cómo fue esa construcción de la confianza? O sea, de como que retomar, ya sean las relaciones que habían pasadas o comenzar otra vez. ¿Cómo ustedes lograron eso? Bienvenido, ¿cómo ustedes lograron ese proceso de crear otra vez relaciones de confianza? En el caso de nosotros, pues empezamos con la concienciación adecuada. Constituimos una junta de directores apolítica de 9 miembros. Bienvenido. Incluso, Bienvenido. ¿Cómo es que concienciación adecuada? Sea más específico en eso. Pues, teníamos que presentar
que la gestión era legítima y que iba por encima de partidos políticos, que era política completamente, porque estos sectores, aun cuando tienen unos problemas, son muy fanáticos en cuanto a las creencias políticas. Entonces, pues eso era lo que había que romper primero y lo hicimos. Pues, pasamos un alto parlante invitando a la gente a reunirse, que teníamos una reunión fuera de política, fuera de religión, fuera lo que fuera, y que tenía que ver precisamente con la reestructuración de la comunidad en unas áreas específicas. Y la gente llegó e hicimos el primer comité. O sea, que realmente se constituye un comité apolítico, y ahí en esa primera reunión, en esa interacción, ya empieza a haber entonces la confianza adecuada en el asunto. Okay. No vino del municipio, no vino del alcalde, no vino del representante, no vino del senador, no vino del Estado, sino que vino de una propia iniciativa de nosotros mismos, ¿ves? Y entonces ahí ya empieza el primer elemento, confianza en el asunto. Sí, lo no político. Sí, continúa, disculpa que lo interrumpa. Ok, tenemos unos problemas que tenemos que resolverlos nosotros mismos, porque ya el uso y la costumbre, el paso del tiempo dice que nadie los ha resuelto, y que nosotros por lo menos nos debemos dar la oportunidad de nosotros poder trabajar con esos problemas, ¿ves? Y entonces pues se hizo la junta de directores, obviamente pues como yo fui el que, ¿verdad?, propuso todo el asunto, me eligieron presidente, y todavía llevo 15 años en ese asunto, que no me han dejado salir, siempre se las ingenian para que me quede aquí, pero de todas maneras estamos buscando la sucesión adecuada para que siga con esto, ¿eh? El detalle es que entonces con los elementos de identidad, esto es de nosotros, esto te pertenece, tu calle, tu esquina, esto, lo otro, tienes que protegerlo. Tenemos nosotros que tener nuestro funcionamiento aquí no queremos cuarteles de la policía, aquí no queremos esto, porque los playicortadeños no necesitan eso. Nosotros aquí no tenemos ningún problema de esa naturaleza. Al contrario, los problemas son los externos. El que viene de afuera, que nos trae aquel, que si la droga, que si aquello, que si lo otro, todo eso viene de afuera, aquí nadie siembra nada. Y así pues fuimos concienciando a la gente de que realmente la comunidad podía retomar nuevamente el sentido de utilidad. Porque lo que sucede es que la dichosa dependencia de más de 100 años pues le ha quitado el sentido de utilidad y de confianza al ser humano, y entonces los ha convertido en seres inútiles. Pero ¿qué sucede? Cuando uno entonces le presenta la posibilidad, vamos a luchar juntos, vamos a ir hacia esto, y si tú me ayudas, yo te ayudo, en una economía solidaria, en una actividad que sea de todos, y que todos vamos al mismo norte, y si la gente llama utopía no importa, pero vamos hacia eso. Y ahí pues fue que generamos el factor confianza, o sea, y obviamente con unas pequeñas reglas de funcionamiento que no constituían necesariamente camisas de fuerza. ¿Cuáles fueron esas reglas? ¿Cuáles fueron esas reglas? Esas reglas, ¿cuáles fueron? Fueron las reglas, obviamente, las reglas normales de comportamiento, ¿verdad? La práctica, del buenos días, ¿cómo está usted? Con su permiso, perdone. Tú sabes, por ejemplo, pues tuvimos unos tallercitos también de lo que es la ley parlamentaria, para las reuniones, pues que hubiese cierto orden. ¿Ves? O sea que empezamos entonces con una educación de la comunidad de cómo podía tener su derecho a voz y derecho a voto. O sea que realmente siempre estuvimos claros en irlos enseñando poco a poco, porque esto ha sido un proceso bastante lento, pero que realmente nos ha ido llevando a lo que ha sido el norte desde que comenzó. Porque esto realmente nos hemos enfrentado a muchísimas cosas, pero la comunidad ha estado consciente. Aquí en este proyecto se pueden quedar las puertas abiertas. Excelente. Y aquí no pasa nada, porque los playicortadeños lo defienden. Aquí nosotros tuvimos por ahí una plantación de plátanos y nadie se llevó un plátano. Al contrario, cuando lo fuimos a vender vino la comunidad y nos ayudó a recogerlo para vender. O sea, ¿por qué? Porque hemos ido trabajando con el sentido de identidad. Esta es nuestra comunidad. Nosotros somos los playicortadeños. Nosotros somos los que podemos tomar decisiones sobre nuestra comunidad. Si queremos también incluso un portón de estos de acceso controlado, nada nos lo impide, porque nosotros somos los que decidimos aquí en nuestra comunidad Playita Contada.
Incluso si viene cualquier persona del gobierno aquí o lo que sea a tener una reunión con nosotros, tiene que hacer una cita. Aquí no viene nadie así que primero no envuelva ya una relación de comunicación. Vamos allá y vamos a hablar con ustedes. O sea, Playita Cortada realmente sigue despuntando como una comunidad descentralizada de los esquemas normales, ¿verdad?, que tiene el Estado, y nos hemos ido descentralizando. A mí me dicen, mira bien, tengo problemas con que vamos a pagar, que me van a cortar la luz, pues vamos a hacer un banco comunitario. Vamos a hacer el banco comunitario para que no te corten más la luz. Mira, bienvenido, fui allí al hospital y no me atendieron, pues vamos a tener nuestro dispensario en Playita Cortada, vamos a traer médicos a Playita y fundamos el dispensario. Y cada cosa que un playicortaleño traía a la reunión que le pasó, nosotros lo hacíamos aquí. Bienvenido, bienvenido, me contestó la pregunta. Yo voy a hacer, tengo poco tiempo aquí, pero no voy a dejar de hablarle sobre la solución, que ya me está hablando las soluciones, pero esa es la última parte que vamos a dialogar y es lo que le voy a preguntar en la próxima sesión. Le iba a preguntar a los demás, ¿no? Pues más o menos algunos ya hablaron sobre cómo se creó la confianza, pero específicamente, ¿no? Pues ya sabiendo de que no tenemos el tiempo limitado, ¿no? ¿Cómo fue esa construcción de confianza o cómo está ese proceso? Porque a lo mejor no está, sino que se está tejiendo. Sí, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre el concepto de comunidad y sociedad, porque la sociedad se basa en supuestos y en acuerdos que son puramente racionales. Uno pues llega a esta cosa de acuerdo social, hay unas reglas específicas que las pensamos y pues esto debe pasar, esto no. En la comunidad hay una dinámica más emotiva. Yo conozco al vecino, yo sé los cantazos que nos hemos dado juntos, a los árboles que nos trepamos, los perros que nos han perseguido por nuestra infancia, de la pata que tú cojeas, pero también las bondades que tú tienes. Y yo creo que eso es fundamental. En mi caso, yo he tenido la ventaja de que cuando yo llego al espacio, ya ese tejido social está creado, ha sido lacerado por toda esta cosa del mercado, etcétera. Porque, por ejemplo, allí habían cosas que eran parte de la identidad, no solamente de esa comunidad, sino de nuestro pueblo. La gente se ayudaba a generar su propia vivienda. A través del proyecto de ayuda mutua se ayudaban a construir sus propias casas. Todo el mundo tenía algún árbol frutal y todo el mundo se compartía lo que generaba, ¿no? Y esa cosa se ha ido tratando de lacerar, pero es parte todavía de esa identidad que queda. Y cuando la cosa de los partidos uno logra sacarla un poco del medio, vuelve a aflorar esa identidad de colaboración y de colectivización del proceso de la vida. Que le preguntaba a Bienvenido lo del banco, porque precisamente una de las cosas que él me contaba la primera vez que hablamos fue que la transición tuvo que ver con el análisis de que la gente venía a solicitar dinero al banco para resolver cosas de consumo, ya fuese como dice, del asunto del agua, la luz, etcétera, que es un problema que recurre, ¿no? Y entonces, pues, cuando había que cobrarle a la persona, tú no te vas a convertir parte del problema de seguir cobrándole. Así que había que trascender esa lógica de mercado y de banco y empezar a generar alternativas. Y yo creo que esa manera de vernos, de visibilizarnos y de empezar a mirarnos como seres humanos que compartimos un espacio común, pero compartimos unos problemas también, y de cómo los podemos solucionar más allá de esas lógicas, entonces genera la manera de decir, bueno, esta persona no viene aquí a engañarme, a tratar de sacarme algo, sino que estamos en conjunto construyendo otra manera de estar, y pues yo empiezo a confiar porque tú, más allá de lo que estás diciendo, estás actuando consistentemente con esos planteamientos. Yo lo que sí, o sea, yo creo que distingo un poco de la premisa cuando es que tú generas confianza y voy un poco por donde va Roberto. O sea, yo creo que esto es un proceso constante.
Esto no es que tú a partir de un momento la ganaste y entonces puedes hacer lo que te da la gana, porque la confianza es lo que más rápido se pierde. En nuestro caso en particular, que trabajamos el tema de las propiedades, ¿verdad? Y que vivimos en un mundo en que propiedad en nuestro imaginario colectivo es sinónimo de riqueza, que eso es otra de las cosas que tenemos que empezar a desmontar, porque hay gente, o sea, estar hipotecado y deberle tu techo a un banco no te hace rico, por ejemplo. Pero, y por otro lado, la dificultad, o sea, cuando son estos tipos de proyectos que no es un proyecto individual, que es un proyecto colectivo y que nosotras comentábamos al principio, ¿no? La dificultad de convocar en Puerto Rico. Así es que tú tienes que estar todo el tiempo demostrando con tu trabajo desde dónde éticamente tú estás pivotando, como digo yo, para poder constantemente, ¿verdad? Poder seguir intentando convocar y todo el tiempo construyendo esa confianza a base del trabajo y de que los demás sepan por lo que tú estás haciendo, no tanto decirlo, ¿no? Pero demostrar con lo que tú estás haciendo ese nivel de compromiso también. O sea, yo creo que la confianza viene porque tú demuestras tu nivel de compromiso con el proyecto que estás intentando echar para adelante. Ay, no debía haber... Lo de echar para adelante no me gusta. Sí, tenemos aquí una espía del Banco Popular aquí metida. Dale rigor. Mire, en nuestro caso es un poco más complicado porque no tenemos esa apropiación del espacio constante por otras personas, sino somos los que decidimos ocupar el espacio para que los demás lo usen y somos los que estamos allí todo el tiempo. Y pues las relaciones con la comunidad de Isla Verde es bien complicada, aun cuando ellos sí se han acercado, siempre va a ser complicado porque ellos tienen el derecho a la playa porque viven en edificios que están construidos precisamente como se pretendía desarrollar el espacio. Y aunque lo entiendan, siempre hay y pues nuestra forma de hacer las cosas tal vez no es la que ellos apelan, son un poco más gubernamentales en ese sentido. Pero la constancia de todos los años, de vernos allí, de ver a las mismas personas, haciendo un trabajo todos los días, a cualquier hora del día, esa relación que se establece con los visitantes del espacio y con quienes quieren incluirse en la lucha, eso yo creo que es lo único que nos ha dado esa cierta confianza del país hacia nosotros de que el espacio va a estar bien, que el espacio es de todos, y que lo que estamos haciendo es precisamente abriéndolo para que lo pueda usar todo el mundo de la forma más responsable posible. Y lo vemos con lo que decía ahorita, la práctica de la persona que va a esa playa no es la misma de la persona que va a Ocean Park. La persona se comporta distinto porque es como un acuerdo que no se ha dicho entre ambas partes, pero ellos nos ven cómo trabajamos con reciclaje, nosotros tratamos de darles también materiales, de explicarles qué es lo que pasa, y cuando vamos a otras playas a hacer limpiezas vemos un cambio drástico, y tal vez es la misma persona pero que va a una playa y se aporta distinto, pero la gente ha aceptado ese compromiso también y aportan de esa manera, cuidando el espacio y usándolo y llevando más gente diariamente. David, si tienes un comentario. Sí, rapidito. Me gustaría, pues, obviamente, señalar cosas, pues, obvias, yo creo. Pues ese pasito para que la gente se involucre, que a lo mejor a eso es lo que le llaman confianza, pues ese pasito la gente está mucho más dispuesta a darlo cuando puede ver el problema. O sea, que mientras más evidente el problema y mientras más consciente está de que todo el mundo está jodido, y mientras exista el lugar para que lo puedan hablar, un espacio común para que lo puedan discutir, pues eso es más evidente. Y en el caso aquí, que estamos mitigando, o sea, bregando con externalidades de cosas enormes, pues obviamente si tú vas caminando hacia un abismo, pues tú paras de caminar. Y bienvenido, ¿cómo ustedes resolvieron los problemas, por ejemplo, de falta de trabajo, falta de financiamiento, problemas de acceso de servicios de salud? ¿Cómo ustedes dentro de esos problemas, incluyendo las limitaciones que tenían del municipio, del gobierno, cómo es que ustedes resolvieron eso? Ante la falta de dinero y falta de financiamiento, pues nosotros aprendimos a trabajar sin dinero aquí en nuestro proyecto social.
Empezamos entonces a buscar alternativas que no necesariamente tuviesen que ver pagando en dinero. Recurrimos a bancos de tiempo, a trueques y una serie de cosas que nos han permitido entonces subsistir. Por ejemplo, la relación que tenemos con el municipio de Santa Isabel es que nosotros le trocamos las horas de servicio que le damos a la comunidad a cambio de servicio de agua y luz. Es decir, nosotros tabulamos, nosotros sumamos las horas de trabajo voluntario. Eso nos da entonces un promedio al mes de tanta cantidad de dinero, vamos a poner a 7.50 o como se ponga. Y entonces eso lo trocamos con el municipio. Luego entonces, por ejemplo, el médico que tiene el Centro de Medicina Primaria Preventiva, pues para él estar aquí sin que pague renta, pues él me tiene que atender una cantidad de pacientes en la comunidad gratuitamente. Ahí creamos una tarjeta de salud que se llama Consalud. Y así sucesivamente, cada microempresario, por estar aquí para no pagar luz, no pagar agua, no pagar renta, responde entonces con una responsabilidad con la comunidad. Ahí está entonces un trueque constantemente. El único interés económico que hay aquí es el del microempresario que funciona por subsistencia. O sea, que viene, hace su trabajito, eso es lo que se gana para subsistir. Ese es el único interés fin de lucro que hay en el proyecto. El proyecto no opera con dinero. Realmente si llegase algún donativo tiene que ser canalizado para una obra social inmediatamente. Recibimos constantemente, por ejemplo, gente que vienen de las cooperativas y nos arreglan qué sé yo qué, que se hicieron un jardincito por allá, que se pintaron por acá, pero constantemente hay una economía solidaria constante donde no existe el dólar, pero sí existe el pago. Por ejemplo, la cooperativa cumplió con su responsabilidad social. O sea, realmente sí, hay un pago implícito, pero no necesariamente con dinero. También nosotros hemos establecido, como ya indicamos anteriormente, el concepto que se llama Vale por Cash, que cualquier persona que venga al proyecto o a la comunidad y entonces le ofrece unas horas voluntarias, nosotros se las cuantificamos a $5. $5 cada hora que le da la comunidad en un vale por cash que puede ser utilizado aquí en cualquiera de nuestras tienditas en el proyecto, o en el futuro cuando creemos también la moneda local, pues también podrían utilizarlo en la comunidad. Aquí nosotros tenemos un pequeño gobierno en Playita Cortada, realmente que fue lo que quizás en un momento yo pude haber soñado para el macro, una ciudad social, un país social, etcétera, etcétera. Pero obviamente pues encontramos aquí las herramientas para comenzar desde lo más pequeño a ir reconstruyendo el país. Ya tenemos menos dependencia en Playita Cortada, ya tenemos menos gente que se siente inútil en Playita Cortada, ya tenemos menos embarazo precoz, tenemos menos deserción escolar porque la gente se ha sentido útil en su propia comunidad. Y eso pues obviamente, ¿verdad? Nosotros seguimos hacia adelante sin imponer ningún criterio político ni religioso, simplemente en que unidos los seres humanos, desde un punto de vista cooperativista o de asociación, nosotros podemos echar adelante nuestras comunidades sin necesariamente de ningún otro tipo de dependencia, porque son muchas dependencias, no es tan solo la económica que nos rija lo que es el destino de una comunidad. Mira, le voy a hacer una última pregunta. Le voy a hacer una última pregunta. Ustedes tenían estas facilidades que convirtieron en una facilidad comunal que estaba abandonada. Ahora mismo, ¿qué valor monetario ustedes le han puesto allí? ¿Qué se les reconoce como valor monetario lo que han construido? Bueno, estas 5 cuerdas estaban abandonadas, estuvieron abandonadas por muchos años. Nosotros no tenemos titularidad de la tierra, no la queremos. Realmente ya nosotros, como quien dice, estamos aquí por empoderamiento, no hemos querido firmar ningún documento con nadie. Pero ahora sí, los activos que están aquí, activos, que ya ascienden a $250,000, son de la comunidad. Pues para que ese es el punto donde quería ser bienvenido, que la gente con la autogestión, con la confianza, lograron crear valor. Exactamente. Y eso no es y eso como quiera no es el propósito de ustedes, pero lograron crear ese tipo de valor. Exactamente, el propósito de nosotros
nunca va a estar, ¿verdad?, en otro sistema que no sea el cooperativista, ¿verdad? Porque obviamente el fin de lucro existe en los sistemas capitalistas y demás. Pero obviamente al nosotros ir recuperando estas facilidades, ir reconstruyéndolas, el mercado le pone un valor. Entonces, bienvenido. ¿qué pasa? Pues el mercado le ha puesto un valor hasta el momento de $250,000 por una comunidad que lo ha hecho bienvenido. sin propuestas, sin ayudas gubernamentales, sin ayudas municipales, bienvenido. de ningún tipo. Simplemente la propia comunidad trabajando y aportando de una manera integrada en busca de un bien común. Bienvenido, le tengo que cortar porque casi ya estamos por salir de aquí, tengo que terminar con los demás compañeros. Les voy a pedir a los demás compañeros, porque estamos medio apurados acá, les voy a pedir a los compañeros que hagan su última gestión o soluciones o proyecciones. Les voy a pedir máximo 2 minutos, por favor. Agradezco esta gran oportunidad y los espero que vengan un día por aquí. Dale, que vamos a hacer esas gestiones. Vamos a hacer estas gestiones. Tenemos un restaurante que preparan un pescadito frito más bueno. Dale. Pero permíteme acabar aquí, Roberto. No, mira, yo creo que se trata de eso, de empezar a construir maneras de estar en el mundo que no necesariamente nos obliguen a estar enfrentándonos con un sistema abrumador como individuo, solo contra el mundo básicamente, sino que existe una manera de construir comunidad que nos permite generar esos valores, generar esa capacidad de compartirnos cosas que producimos en nuestros patios, de compartirnos trabajo a través de eso que lo usamos también, de lo que le llaman ¿verdad? Valor en especie, ¿no? El trabajo que hacemos voluntario tiene un valor específico y lo convertimos en capacidad de intercambio y de generar acuerdos y tener la capacidad política de generar fuerza suficiente para decir nosotros vamos a hacer esto y que la autogestión se convierte en una estrategia política consciente, en tanto el planteamiento es si nosotros hacemos esto mandamos sobre lo que hacemos. Porque tampoco es que nosotros vamos a liberar al Estado de todas sus responsabilidades, las que se supone que había adquirido históricamente, pero va a seguir mandando sobre lo que ya no está haciendo. Así que en ese mismo sentido estamos construyendo poder hasta cierto punto en la medida en que empezamos a tomar decisiones sobre las cosas y las gestiones que comenzamos a hacer para atender los problemas que tenemos y que ha creado ese mismo sistema. Marina, para cerrar. En lo que Marina termina ahí. Yo voy por la misma línea. Yo creo que la apropiación de las acciones es lo que construye un nuevo ser humano y nosotros necesitamos como urgencia que esta autogestión se convierta en una nueva forma de hacer las cosas para beneficio de todos. Esto no es lo que cada uno está hablando aquí. No es un proyecto nuestro para nuestro beneficio, es algo que busca algo más grande, unir unas voluntades, unir unas cosas que no funcionaban, que se supone que el Estado hacía y no funcionaban. Pues hay que hacerlas porque la gente las necesita, porque las necesitamos como puertorriqueños y puertorriqueñas. Y estas iniciativas, nosotros, por ejemplo, no solamente estamos en Isla Verde, vamos a otros sitios y recibimos constantemente por esa gestión de Isla Verde denuncias de otras comunidades a nivel isla que están buscando cómo solucionar sus problemas también, en contra de las privatizaciones de los recursos, en contra de la destrucción. Y entonces hemos visto cómo poco a poco en otras partes se van gestando y estar en estos espacios lo que hace es unir voluntades para que estos proyectos realmente construyan el país que necesitamos. No es solamente el que queremos, es el que necesitamos para transformar la forma de hacer política y de hacer poder. Marina, si tienes algo que añadir. No, lo mismo, o sea, yo creo que además estamos en un contexto ideal para poder seguir construyendo sobre este tipo de modelos y empezar a, quizás sin tener muy claro cómo se logra, ¿verdad? Pero cambiar esa lógica de que la acción era reclamar que otro hiciera por ti y asumir que es el momento de hacerlo nosotros, porque es lo que dice Bienvenido, o sea, el empoderamiento cívico
Y por eso nuestro proyecto en particular no es un centro cultural, pretende ser un centro cívico porque parte de esa premisa del apoderamiento y de esa gestión independiente, porque solo si logras montar esa gestión de manera independiente, entonces puedes construir alternativas como las que él está planteando. Sí, los que le ingeniería. David, por favor. Sí, nada, que me gustaría que esto sirva de recordatorio, que esos conceptos de destino y de predeterminación ya son pasé, y que recordemos que si queremos provocar cambio, o sea, si queremos cambio, los tenemos que provocar. Exacto. Pues yo cierro este programa, que está un poquito ajorado, me hubiese gustado más tiempo acá. Le agradezco a los invitados, gracias, bienvenido, gracias Roberto, gracias a Marina, gracias a Vanessa y David. Nos vemos en otro programa y vamos a mantener los diálogos con ustedes, ¿ok? Muchas gracias y cerramos hoy el programa. Tú te has puesto a pensar si todo el mundo en contra del gobierno se levanta. Hey, sacamos al que sea del poder solo por joder y el respeto se planta. Hey, nunca ha habido mano santa. Tiremos la manta para los muertos con corbata en la garganta. El pueblo no olvida pero aguanta y lo malo con malicia se espanta. Moléstate y levántate. Moléstate y levántate. Moléstate y levántate. Y es hora de que paren el abuso y me reúno.